Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional. Ya saben que los lunes con victoria española son menos lunes, o por lo menos son lunes diferentes, y aquí lo ha vuelto a ver. La victoria de cada semana en el Alps Tour, algo absolutamente increíble con Javier Calles, y después lo que nos dejan pues todos los grandes circuitos, ¿no? Otra victoria de Ángel Cabrera en el Senior, victoria de Reitan, el noruego, en el circuito europeo, victoria de Ben Griffin, actuación de Scottie Scheffler, en fin, muchas cosas de las que vamos a hablar en esta bola provisional. ¡Empezamos! No son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio. Ríndete a un lugar donde la historia se ha reescrito una y mil veces. Allí lloró Julio César y Orson Welles descansa en paz. Ay del que pretende alcanzar su grandeza, porque no puede. Ríndete al Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de lunes 26 de mayo. David Durán, lo del Alps Tour empieza a ser un expediente, yo creo que ni expediente X, ¿no? Hay que buscar otro término, ¿no? Para definir lo que está pasando en el Alps Tour. Madre mía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Sí, expediente X. Yo creo que aquí se pone también un poco sobre la mesa ese otro intangible del que hablamos tantas veces, ¿no? Parece como que empieza a ganar un español, gana otro, y que... Es que es una cosa curiosísima, porque es muy difícil de explicar, ¿no? ¿Cómo puede afectar el efecto eso llamada, ¿no? Sí, ¿cómo puede afectar eso a la confianza o a la determinación de otros jugadores por el simple hecho de que son compatriotas, ¿no? Es que, sí, porque tienes el mismo pasaporte, es la única diferencia. Sí, exactamente, si uno lo piensa bien es un poco ridiculito, ¿no? El asunto es ridiculito, pero ocurre. Vaya que se ocurre, ¿eh? Vaya que se ocurre, ¿no? Porque así se ha demostrado, ¿no? Y nosotros lo hemos palpado, de hecho, ¿no? Basta que haga un español para que otros se pongan las pilas o se den más cuenta de que efectivamente si él ha ganado yo también puedo. En fin, hay una serie de componentes todos que andan flotando en el aire, ¿eh? Porque eso no es... Mira, que es que he cambiado la varilla de los hueches. Todos los españoles, la han cambiado todos los españoles, la varilla de los hueches. Sí, exacto. O la bola, hemos cambiado todos la bola y entonces nos va mucho mejor. Sí, es curioso, ¿no? Es curioso la manera de que le llegue a un jugador confianza, o de que un jugador alcance confianza, o mejore su confianza, ¿no? Porque al final yo creo que todo esto, sinceramente, a mí me parece que es una cuestión de confianza. Hay muchas maneras de alcanzar esa confianza, pues algunos lo hacen a través de la psicología, otros a veces lo hacen a través del entrenamiento, otros lo hacen pues a través de que un resultado bueno que les catapulta y les da una energía especial y tal. Y también existe la confianza, digamos, externa, la confianza de coño, pues si este tío de aquí al lado, con el que estoy jugando día sí, día no, vueltas de prácticas, y al que de vez en cuando le gano, sí, otras veces me gana él, pero yo también le gano a veces, si este ha ganado en el Alps, pues ¿por qué no voy a ganar yo? Sí, yo creo que hay una parte que es el cómo enfoco el torneo, y entonces parece como que este tipo de noticias, es decir, que ha ganado un español la semana pasada y otro la anterior, como que te ayudan en un momento dado a salir a jugar con esa idea, decir, oye, ¿y qué tal? ¿Y qué tal si salgo a jugar pensando en que esto me lo puedo llevar, ¿no? O incluso más, ¿no? O con la sana intención y clarísima intención de llevármelo, ¿no? Claro. Bueno, pues, a ver, yo creo que es un componente más. No podemos darle a esto absolutamente el 100% de la no es científico. De la causalidad.
la causalidad, ¿no? Hay más cosas, ¿no? Hay más cosas que también hemos venido hablando en los últimos años, y es que el Alps Tour, o los jóvenes, o muchos de los jugadores que están tratando de abrirse paso, ¿no?, en la jungla profesional, han encontrado o han visto, y esto sí que pasa, es una cuestión de experiencia, ¿no?, porque te lo van contando otros que ya han vivido la experiencia, ¿no? Y sí que han encontrado en el Alps Tour pues una salida muy importante, ¿no?, en la evolución. Y bueno, y lo preparan mejor, y cada vez hay más experiencia, y los viajes, y no, al final el Alps Tour se ha convertido en un compañero más, entre comillas, ¿no?, en una manera más, que está como más asimilada, ¿no? Y eso también ayuda, ¿no? Claro. Entiendo. Sí, sí, totalmente. Bueno, vamos a repasar, por si hay alguien que esté un poco despistado. Ha habido victoria de Javier Calles en el Lacanau Alps Open. Javier Calles es un jugador madrileño que este año tiene la tarjeta completa del Alps Tour y que ya ha conseguido esta victoria. Pero el repaso va más allá. El repaso es que a día de hoy se llevan disputados 8 torneos del calendario del circuito del Alps Tour, que como saben es la tercera división, lo que está justo por debajo del Challenge. 8 torneos se han jugado. Bueno, pues el primero, que fue en Egipto, lo ganó Luca Galliano, un jugador suizo, logró la victoria, y ya ahí tuvimos una segunda posición, que no está mal, que fue Mario Galliano, que acabó en segundo puesto. Bueno, pues a partir de ahí, los 7 torneos siguientes del Alps, 7, que se dice pronto, que no son 2, no son 3, no son 4, ni 5, 7, los han ganado españoles. Empezó Álvaro Hernández Cabezuela, después Javier Barcos, repitió Álvaro Hernández, Rocco Repeto, Asier Aguirre, Jorge Maicas, y ahora, esta semana, Javier Calles. Y lo próximo que tenemos, lo próximo que se juega, es el Alps Tour en Roquetas de Mar, el Alps Tour de Andalucía, por si faltaba algo, por si faltaba algún ingrediente. Seguro, estamos todos convencidos que precisamente porque va a ser en España, ese no lo va a ganar un español. Estamos absolutamente convencidos. No, pero ni lo va a ganar ni se va a meter ninguno en el top 10. Bueno, exacto. O sea, afirmamos ahora mismo que haya 2 o 3 que pasen el corte. 2 o 3 que pasen el corte, con eso nos damos por satisfechos, porque evidentemente es lo que va a pasar. O sea, que nadie espere que en Roquetas de Mar vayamos a tener un ganador español. Pero bueno, que fíjense la secuencia, ¿eh? 7 victorias consecutivas en el mismo circuito por 6 jugadores diferentes, porque esto te puede pasar, por ejemplo, en la época de Matt Wallace, ¿no? La época de Matt Wallace, que ganó 5 torneos, creo, ¿eh? Igual me quedo corto, ¿no? O alguno más, a lo mejor. No sé si fueron 5 o 6. O 6, ¿verdad? Sí, bueno, pues que ganó una barbaridad. Claro, dices, es que Inglaterra ha ganado los 5 últimos. Ya, lo ha ganado el mismo, que es un dominador brutal, ¿no? Matt Wallace, ¿no? Pues sí, claro, pero no, es que en este caso son 7 victorias de 6 jugadores diferentes. Es que es absolutamente una... Bueno, es de locos, O sea, estas cosas no existen, son absolutamente históricas, y como tal hay que comentarlo, por mucho que sea el Alps Tour. O sea, que da igual. O sea, que habrá alguno que piense, bueno, el Alps Tour es un circuito menor, tercera división. No. Esto no pasa nunca, ¿no? Claro, ¿cuál es la gozada aquí, David? Pues abrirse el ranking del Alps Tour, el orden de mérito. Es que es una auténtica gozada. O sea, uno abre el orden de mérito ahora mismo y ve: primero, Álvaro Hernández. Segundo, Rocco Repeto. Tercero, Javier Barcos. Por supuesto, los 3 españoles. Cuarto, se nos ha colado aquí un francés que hace lo que puede, que es Quentin de Boub. Quinto, Asier Aguirre. Sexto y séptimo son 2 italianos, Jacopo Becchi y Flavio Michetti. Y ya octavo, Javier Calles. Noveno, Jorge Maica. Y 11º, Mario Galliano. O sea que tenemos a 3, 4, 5, 6, 7 españoles entre los 11 primeros del Alps Tour. ¿Y aquí qué es lo importante? Pues que los 5 primeros, cuidado, los 5 primeros consiguen la tarjeta del Challenge para el año que viene. O sea que la pinta ahora mismo es extraordinaria de lo que está pasando en el Alps Tour, cuando, pues te voy a decir, faltan exactamente para completar la temporada, todavía faltan, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9 y 10 torneos. O sea, estamos prácticamente casi, todavía no hemos alcanzado el Ecuador, pero estamos llegando al Ecuador de la temporada en el Alps Tour. Sí, quería detenerme ahí, ¿no? O sea, en esa cuestión. O sea, que sean 6 jugadores distintos. Y yo insisto mucho en este tema. O sea, que sí que es el Alps Tour, pero que es muy complicado ganar. Lo hemos visto. Hemos tenido jugadores que luego han triunfado o se han mantenido y siguen haciéndolo en la primera división, ¿eh? Sí. Y les costó lo suyo ganar ahí cuando ganaron. Casi todos lo hicieron, ¿no? Como Ángel Hidalgo, como Adri Arnaus, y algunos casos, el mismo Santi Tarrío, ¿no? Sí.
cuidado que esto no es una tontería. Más bien es lo contrario. Es una muy buena señal. Es una muy buena señal. Para mí es una gran señal de cómo se está dando, cómo se está mejorando en los últimos tiempos, pero muy recientes, ese paso, ¿no? Ese paso bien al mundo profesional. Sí. O bien a la alta competición, ¿no? Sí, yo ya era profesional, pero verdaderamente sí, quiero ganarme bien la vida con esto, ¿no? Cuidado porque es una señal muy, muy, muy positiva. Y bueno, aquí estamos, ¿no? Tratando de hacerlo ver, ¿no? Claro. O sea, esto da muy buena pinta para el futuro, David. O sea, cuando pensamos en el futuro, en qué puede ocurrir con estos jugadores, ¿no? Son todos muy jóvenes, están, bueno, pues en una gran dinámica de meterse en el Challenge Tour. Ya veremos, ¿no? Cuántos se meten y quiénes se meten. Pero bueno, por lo pronto pinta bien. Y claro, venir o llegar al Challenge Tour con experiencia ya de haber ganado, no es lo mismo que llegar al Challenge Tour sin experiencia de haber ganado. No es lo mismo haber estado una temporada o dos, o las que hayan tocado, jugando el Alps Tour y ganando, que llegar, por ejemplo, a través de la escuela, sin haber ganado nunca. Llegas, haces la escuela del circuito europeo, haces un buen resultado esa semana, en Infinitum, consigues la tarjeta del Challenge. No es lo mismo. Aquí tienes más tiros dados. Llegas con más bagaje. Absolutamente de acuerdo. De hecho, creo que los datos así lo demuestran, ¿no? Habría que sacarlos, ¿no? De uno nombre por nombre, ¿no? Pero al final, el jugador que ha pasado por todos los escalafones, digamos, ¿no? En este caso sería tercera división, Alps Tour, ¿no? Sí. Alps Tour o algún otro circuito satélite, pero es que los jugadores españoles sobre todo se concentran aquí, ¿no? Alps Tour, Challenge Tour y DP World Tour, ¿no? Pues, habría que ir nombre por nombre, pero la experiencia reciente, por lo menos, lo que nos dice es esto, ¿no? Que los que han venido por esta vía les ha costado muchísimo menos afianzarse en el DP World Tour. Sí. Después ya el hecho de estar 5, 10, 8, 7 años en el DP World Tour, salvando la tarjeta cada temporada, etcétera, bueno, pues eso es otra historia ya y no es tan sencilla, ¿no? Pero llegar y asentarse y no tener esa sensación de vértigo de que este no es mi sitio, a lo mejor, eso no se ha dado, ¿no? Verdaderamente el jugador que viene por ahí lo ha hecho con más naturalidad, digamos, ¿no? O le ha costado menos. Exacto, ¿no? Sí, esa es la realidad. Es muy interesante, de verdad, sí. Es un dato... lógicamente, al final es el Alps Tour, ¿no? Entonces tampoco esto va a abrir el As y el Marca, ¿no? No va a abrir. Esto no, es evidente, ¿no? Es evidente. Pero creo sinceramente que es una de las grandes noticias del año cuando estamos hablando de golf español, ¿no? Luego ya veremos, pero la siembra es brutal en ese sentido. Exacto. Lo que está germinando. Sí, lo has explicado perfectamente, ¿no? Es una pista, es una pista de lo que viene y hombre, y la verdad es que es una gran pista, es una pista muy, muy chula, ¿no? Lo que está pasando en el Alps y tenemos que emocionarnos e ilusionarnos porque... Sí, y quizá, Alejandro, no sé, insisto, estos son temas muy complejos donde entran muchos elementos, ¿no? Pero al final también es reflejo de lo bien que están haciendo las cosas, las federaciones, sí. Con la española a la cabeza, por supuesto, pero todo el trabajo de las federaciones y todo ese otro trabajo al que aquí siempre queremos dar su sitio, ¿no? Que es en los clubes, ¿no? Cada vez hay más profesionalidad, cada vez hay más... que no es que no los hubiera antes, ¿no? Pero bueno... se va mejorando. Los tiempos están... Sí, se está mejorando, ¿no? Se están preparando mejor todos estos jugadores en sus respectivos clubes, con sus respectivos entrenadores, gente de confianza de sus clubes, ¿no? Yo creo que esto también es reflejo de eso, ¿no? Y es una buena nueva, ¿eh? Claro. Porque siempre hemos dicho también un poco que el golf español, para las licencias que hay, para el número de profesionales que hay, no deja de ser también un pequeño milagro, ¿no? Tanto grande que se ha ganado y tal, bueno, pues esos genios que aparecen de tanto en tanto, claro. Pero es que no solo ha habido genios, ha habido una clase media, digamos, que era más que media, era alta, ¿no? Y siempre lo achacábamos un poco también a ese quijotismo español, ¿no? Que eso, ¿no? Como los genios que da el deporte español, ¿no?
Claro. en tantos y tantos deportes, ¿no? Y parece que no es solo eso, ¿no? O que a veces cuando queremos explicar las cosas cogemos el atajo, ¿no? Y es mucho más que eso, hay el trabajo muy serio de mucha gente detrás, ¿no? Mucha gente, sí, sí, totalmente, y se están haciendo las cosas bien, es obvio, ¿eh? Igual que cuando las cosas no van bien, pues se dice, y oye, algo hay que tocar porque no está funcionando. Cuando las cosas funcionan y se ven encima en los resultados, se palpan los resultados, ¿no? Pues evidentemente hay que felicitarlo, ¿no? Hay que felicitarlo y acordarse de todos ellos, ¿no? De todos los que trabajan por detrás, ¿no? Digamos a la sombra de todos estos buenos resultados que se están consiguiendo en el Alps Tour, ¿no? Bueno, más allá del Alps, que sin ninguna duda, pues como decía David, creo que no es ninguna exageración, es la noticia del año ahora mismo en cuanto al golf español, lo que está pasando en el Alps. El fin de semana nos ha dejado dos ganadores, vamos a decir, de perfil bajo. Dos ganadores que no son habituales, de hecho es su primera victoria en ambos casos, en el PGA Tour y en el circuito europeo, y que, bueno, y que precisamente nos enfocan, digamos, quizá hacia esa clase media del golf mundial también, ¿no? Que también tiene su derecho a disfrutar de vez en cuando y a llevarse sus victorias, ¿no? Una es la de Ben Griffin, evidentemente, en el PGA Tour, una victoria de mucho más empaque por el torneo que se trataba y por los jugadores que había. Y la otra es la de Christopher Reitan, el jugador noruego, en el DP World Tour, en el Soudal Open de Bélgica, ¿no? Dos victorias de estas que, bueno, que no van, estamos en lo mismo, ¿no? No van a llenar titulares, no se van a llenar ríos y ríos de tinta, se van a derramar sobre las hojas de periódico escribiendo sobre estas dos victorias, pero que al final también son un reflejo, pues, de todos esos que trabajan en silencio día a día, semana a semana, pues para conseguir también este pequeño momento de gloria, ¿no? Sí, se puede ver también de otra manera, ¿no? Y es lo cerca que en golf está la clase media de la clase alta, ¿no? Porque es que Ben Griffin, que no sé si lo había citado ya el nombre, creo que sí, ¿no? Sí, el ganador del PGA Tour, sí, del Charles Schwab Challenge, concretamente del Colonial. Sí, lo habíamos dicho, Ben Griffin y Reitan. Ben Griffin, a lo tonto, mire usted, se nos ha colado en el top 25 mundial, ¿no? Que eso indiscutiblemente son palabras mayores, ¿no? Sí. Muy clase media, como que no parece, ¿no? Pero es que es verdad, esto ocurre, ¿no? Y fíjate, ese otro salto, es que yo veo a jugadores españoles, y aquí estoy abriendo un melón. Ábrelo, estamos deseando abrir ese melón. Di que sí, pégale el tajo. No, fíjate, ese salto sí lo he hecho yo un poquito de menos en la mentalidad de muchos jugadores españoles. Yo, de algunos jugadores españoles absolutamente ya consagrados y con las carreras muy hechas y muy lanzadas, ¿no? ¿Sabes jugar a...? Sí, vamos a dar nombres, ¿no? ¿Ves jugar a Jorge Campillo, a Nacho Elvira, para que hable Rafa Cabrabello? Bueno, ¿no? Aparte que Rafa sí que precisamente ha sido uno de los que ha demostrado que se podía, ¿no? Sí, es de los que ha dado ese salto, de los que dio ese salto. Compaginando, exactamente. Él sería una de las excepciones, de hecho, ¿no? Pero yo creo que este tipo de jugadores es que no tienen nada que envidiarle a otros muchos que los ves ahora mismo en el número 47 del mundo, 52, 46, con cierta naturalidad. Es verdad que los jugadores del PGA Tour lo tienen un poco más fácil porque es que en cada torneo que compiten puntúa más. Esto es así. Esto es lo que hay, ¿no? Totalmente. Es como un círculo vicioso. En este caso casi sería un círculo virtuoso, ¿no? Están allí y muchas veces lo hemos hablado también aquí. No le demos muchas más vueltas. Estados Unidos es otra historia. Y ya, pero es que allí tienen más ventaja, porque... Sí, pero es que digamos que se la han currado, que se la merecen, que es que hay un nivel que no es normal, ¿no? Exacto. Cantidad y calidad. Hemos viajado recientemente al PGA Championship. Cuando estás allí y escuchas a los altos ejecutivos de la PGA de América, ¿no? Y te dan datos, te refrescan datos, ¿no? 33.000 profesionales hay en Estados Unidos. 33.000 profesionales hay en Estados Unidos, ¿no? 33.000 profesionales de golf, sí, que es que se dice pronto, ¿eh? Es que se dice pronto, es una barbaridad, vamos, es más de un 10% de las licencias totales que hay en España. Más de un 10% son profesionales. Y los campos que tienen, las posibilidades que tienen precisamente a través de esos campos, se calcula en Estados Unidos que en cuanto una población tiene más de 5.000 habitantes, ya hay un campo de golf, ¿no? Sí.
las posibilidades, ¿no? Y luego cómo tienen engrasado toda la parte esa de la evolución del jugador, ¿no? Pues ¿para qué vamos a hablar ahora del deporte universitario y del golf universitario en concreto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En fin, que lo que tienen por otro lado, que es a donde iba, digamos, se lo han currado o se lo merecen, como prefieras. Sí, que no es una cosa sobrevenida, vamos, qué suerte, que les ha tocado la quiniela, no, se lo han currado y hay un desarrollo además del golf absolutamente extraordinario en Estados Unidos, ¿no? Decías 33.000 profesionales y creo que son 27, ¿no? 28 millones de federados de golf solo en Estados Unidos, ¿no? Es que es una auténtica bestialidad, es una barbaridad, ¿no? Pero sí, volviendo al melón, David, porque creo que el melón es interesante, ¿no? Ya que lo has abierto, ¿no? Y efectivamente, uno ve a Ben Griffin jugando al golf y no... Es época de melón. No es ahora la época de los melones, ¿no? Yo creo que es... Qué malos somos en esto. Yo creo que es después de verano, ¿no? Yo juraría que es septiembre, sí. Octubre... ¿no? Es lo que creo, ¿eh? No sé si son los meses con R, ¿no? Algo así puede ser. Los meses con... Me suena lo de los meses con R. No sé si es para la mermelada o para la fruta o para el melón. Pero me suena a mí lo de los meses con R son los del melón. Pero bueno, algún oyente estará escuchándonos ahora y dirá, madre mía, estos dos, madre mía, con el tema de la fruta, con el tema de los frutales, los líos. Mira, esto según la inteligencia artificial, ¿eh? Ojo. La temporada del melón en España se extiende principalmente de mayo a octubre. O sea, exactamente lo contrario de lo que yo había dicho. Perfecto. O sea, de mayo a octubre. No, está bien. Yo ya había dicho a partir de septiembre. Espera, que se matiza. Sin embargo, la mejor época para disfrutar de melones frescos y de calidad suele ser durante el verano, entre junio y septiembre. Ah, perfecto. Junio y septiembre. Mira, perfecto. Junio, o sea que estamos ahora mismo a tope. Vamos, estamos a punto de entrar en la época buena del melón. Así que, oye, el mejor momento para abrirlo. Ahora este es el melón dulce, ese bueno. Ese que no ese melón que, por ejemplo, en mi casa, cuando el melón no era muy bueno, yo no sé si en tu casa se hacía, David, pero en mi casa cuando el melón no es muy bueno, de estos que son muy tontos, que no tienen mucho sabor. Muy pepino. Muy pepino, efectivamente. Mi padre siempre le echaba unas puntitas de sal, cosa que evidentemente no creo que sea muy buena para la salud, pero le echaba un poquito de sal y ya entonces era otra cosa. Oye, el melón ganaba, ganaba un poquito, ahí de nada, 2 pizcas, no nos pasemos. Y yo lo sigo haciendo. Cuando el melón no sale bueno, sí, cuando el melón no sale bueno, lo echa ahí y le da ahí un contraste que lo mejora. Bueno, abierto el melón, que estamos totalmente convencidos. Finalmente, la conclusión, David, yo creo a la que llegamos, es que Ben Griffin no es mejor que Jorge Campillo, que Nacho Elvira, que, en fin, lo que tú estabas comentando, ¿no? Que todos esos jugadores de clase media del circuito europeo. Claro, es que seguramente, o sea, al final la conclusión aquí, David, es que si Jorge Campillo, Nacho Elvira, Alejandro del Rey, bueno, etcétera, todos los españoles, para no ponernos, Iván Cantero, todos los que están en el circuito europeo habitualmente, Pablo Arrazábal, etcétera, si todos esos, en lugar de estar jugando todos los años el circuito europeo, estuvieran jugando todos los años el PGA Tour, pues seguramente tendríamos a un Jorge Campillo pues con 3 o 4 victorias en el PGA Tour, a un Nacho Elvira pues con 2, 1 o 3 victorias en el PGA Tour, a Alejandro del Rey pues habría... Lo doy por descontado, de verdad, ¿eh? O sea, como mínimo el mismo número de victorias que tienen aquí, sí, las tendrían allí. Eso es lo que honestamente pienso. Porque luego también es una cuestión de adaptación y demás, y lo hemos visto claro. a grandes jugadores españoles que están jugando sus primeros majors, pues por ejemplo en Estados Unidos, ¿no? Que es donde se juegan 3 de los 4 y no están cómodos en la semana de ese major. Exacto. No lo están, y es normal. Se les hace no es bola. nada que sea... Sí, perdón. Sí, no, es eso. Que no están cómodos, se les hace bola, sí, la semana. Exactamente, ¿no? Porque ven cosas por primera vez, ¿no, David? Porque descubren muchas cosas por primera vez. Pues por primera vez están pegando bolas al lado de Scheffler, por primera vez en mucho tiempo están pegando bolas a lo mejor al lado de McIlroy, al lado de tal, al lado de cual. Y claro, y todo eso impresiona, porque el montaje de un grande no tiene nada que ver con un torneo del circuito europeo. E impresiona. Tú dices, madre mía, las gradas que hay aquí, madre mía, la de público que hay en un día de prácticas, madre mía. Pero quien está acostumbrado a jugar todos los años el Memorial, todos los años el
el Honda Classic, porque ya no me tengo que ir ni al memoria, el Honda Classic, que ya no se llama Honda Classic, pero que siempre le llamaremos Honda Classic en esta bola profesional. Bueno, pues a ver si se estiran los de Honda, un poquito, hombre. Efectivamente. Es que no podemos hacer más. O sea, en nuestra mano ya hemos hecho todo lo que podemos. Entonces, claro, tú estás acostumbrado a jugar con esos montajes, con esa cantidad de público, con esa... Y claro, cuando llega un grande, el salto no es tan grande, valga la redundancia. Mientras que cuando vienes del circuito europeo, pues el salto es mayor. Entonces, claro, es que esa adaptación hay que hacerla. Hay que hacerla. Hay gente que la hace con más facilidad y otros no. Yo creo que has hecho muy bien en distinguir entre en no distinguir. Es que al final no es solo porque sea un grande y esté a tu lado Scotty Scheffler pegando bolas. Es que al final, aunque sea el Cognizant, venga, vamos a darle bola al nuevo sponsor de También le estamos esperando aquí, ¿eh? También estamos esperando a Cognizant. Al nuevo sponsor del Honda Classic, que no se enfade, ¿eh? Sí, bueno, suelte dinero. No, es que al final tienes más, te distraes más. Al final no es una semana normal, quieras que no, ¿no? Y bueno, sí, son esas pequeñas hilos o cabos que quedan sueltos que tienen que ver con la adaptación, sin más, ¿no? Pero vamos, que yo estoy convencido que Jorge Campillo, por hablar de un jugador que tuvo el año pasado la tarjeta del PGA Tour, ¿no? Que Jorge Campillo le das 3 años y ya se te está poniendo para ganar cuando no ha ganado ya. Sí, vamos, seguro. No puedo estar más convencido, ¿no? Seguro. Fíjate, hay otra cosa, David, otro detalle, ¿no? Porque ya que hemos abierto el melón, nos metemos hasta las orejas en el melón. Hay otro detalle también al que yo le doy importancia en cuanto a la preparación de los grandes, ¿eh? Tú dices, oye, pues claro, estamos hablando, ¿no? De que el salto es mayor, todo te impresiona. Y después hay otra cosa. Creo que hay muchos jugadores españoles, no digo todos, pero hay muchos jugadores españoles que siguen tomando o siguen... encarando la semana de un grande como un premio. Como un premio. O sea, es... joder, me he clasificado para el Open, qué bien, esto es un premio, me he metido a través de las previas, o me he metido a través del circuito europeo. Esto es como la guinda, ¿no? Como la guinda del pastel de la temporada, y entonces se toma todo de una manera mucho más festiva. Es decir, voy al grande, voy a disfrutar, voy a aprovechar la experiencia, voy con mi familia, voy con mis padres, porque claro, todo el mundo quiere estar ahí, ¿no? Oye, ya que juegas un grande, pues vamos a verlo, yo quiero verlo. Y cambia la semana, ya lo estás preparando de otra manera, lo estás encarando de otra manera. Y yo creo que eso también es un problema. Yo creo que ahí hay un error de base. Y estaría bien que cambiaran ese chip. Que muchos españoles no vieran el hecho de jugar un grande como una anormalidad, como algo de vamos a disfrutar la experiencia porque no sé cuándo vamos a volver a jugar un grande. No, un grande no deja de ser un torneo más en esa temporada, un torneo muy importante en el que lo tienes que encarar, pues como igual que estás encarando el Soudal Open, con toda la complicación que eso conlleva. Yo no estoy diciendo que eso sea fácil, pero creo que el punto de partida también debería cambiar a la hora de prepararlo. Y ahora es cuando... Hacía tiempo que no escuchamos al señor Delco. Sí, déjeme. Ahora Me callo. Es cuando estos dos pedantes van a volvernos a recordar la famosa historietita de Jack Nicklaus y los grandes. El modo de enfocar la participación en un Major. Que sí, hombre, que sí, que ya sabemos que son más de 100 podcasts al año, pero no se me repitan ustedes tanto. Pues mira, sí, lo vamos a volver a recordar. Hombre, sí. Lo vamos a volver a recordar. Además, que basta que diga que no hagamos una cosa para que la hagamos. O sea, es que eso es así. No, claro, y aparte que nos ha insultado, nos ha llamado pedantes. Gravemente. Bien. No, pues sí, efectivamente. Pero es que ahí está el meollo del asunto, ¿no? Lo que decía Jack Nicklaus, pues sí, lo vamos a volver a decir. Claro que sí. Jack Nicklaus decía que en el fondo a él le parecía más fácil, siempre entre comillas, ganar un grande que alguno de los otros torneos del PGA Tour que ganó. Porque él estaba convencido de que de los 100 y pico participantes en un grande, realmente más de la mitad, sí, por no hablar de un 70%, no afrontaban la semana con la convicción de que yo voy a ganar este torneo. Mientras que en cualquier otro torneo del PGA Tour, y aquí Jack Nicklaus hacía referencia a esa igualdad que en el fondo hay en el golf, en cualquier otro torneo del PGA Tour, del DP World Tour, de lo que sea, de los 140, 156, o lo que toque esa semana en ese torneo, sí, pues si son 156, 150
salían con la sana intención de vamos a ver que esto me lo puedo llevar yo, ¿no? Bueno, pues tiene mucho que ver con esto, y ya es verdad que hasta por lo menos octubre no volvemos a contar la historietita de Jack Nicklaus. Venga, lo prometemos. Bueno, ya veremos porque está el US Open a la vuelta de la esquina y no hay que descartar que igual con el US Open o con el British caiga otra vez, porque para eso está, y al final hay que aprender de los mejores, y está bien recordar las enseñanzas que dejaron, porque al final eso son enseñanzas que dejaron, eso es legado también, ¿no? También tiene muy fácil un tipo como Jack Nicklaus decir estas cosas, ¿no? O como Martin Kaymer en su día, porque Martin Kaymer también recogió esta enseñanza de Nicklaus y Koepka, ¿verdad? Y la repitió. Y Koepka también es heredero de eso. Sí, bueno, pero claro, es muy fácil para ellos, ¿no? Que Jack Nicklaus ni te cuento, pero el propio Martin Kaymer, ¿no? Que es que jugaban los 4 grandes todos los años, claro. Y aquello ya formaba parte casi de una rutina, ¿no? Ahí sí que verdaderamente cuando uno va a un grande te das cuenta de que alguien que aterriza por primera vez lo tiene muy complicado, porque es que ahí sí que cambia todo, ¿no? O sea, simplemente el aspecto imponente de cualquier campo, ¿no? Vestido para un grande es bueno, eso, ¿no? O sea, te puede llegar incluso a intimidar, ¿no? Exacto. Es así. Y ahí sí que no hay tu tía. Ahí sí que es muy raro que no te pongas a dar bolas y como mínimo tengas al lado a Hideki Matsuyama haciendo cosas rarísimas. Parando mucho el palo arriba. Sí. Sí, cambiando de driver, con 7 drivers ahí apoyados en la bolsa, en fin, y todo tipo de cosas, ¿no? Así que sí, que está muy bien el señor Nicklaus, es verdad, pero que está bien también matizar, ¿no? Claro. En eso estamos, ¿no? Al final, todo eso tiene razón. En ese sentido, por cierto, que tenía la idea en la cabeza, ¿podemos esperar algún día que Ben Griffin esté para ganar un grande? Bueno, no está muy lejos en el PGA. Sí, exacto, no anduvo muy lejos. Ni muy cerca, pero hizo un gran PGA, ¿no? Acabó dentro del top 10. Primer top 10 de su carrera. Y era el quinto grande que jugaban. Uh-huh. Era el quinto grande. También ahí lo tienen más asimilado el tema de los grandes los jugadores norteamericanos. Es que es así. Es que se juegan 3 de 4, o sea, allí, ¿no? Y sí, quieras que no, lo toman con más naturalidad, ¿no? Todo el tema de los grandes y demás, ¿no? Este era el quinto grande de Ben Griffin, el PGA, y se metió ya en el top 10, ¿no? Para ganar un grande... Dios quiera que no. Con perdón, por Ben Griffin. Es muy complicado porque está muy bien todo lo que dice Nicklaus, es cierto, pero al final también están allí, sí que sí, los mejores del mundo, y aparte, teóricamente, todos ellos han llegado lo más fino que se puede llegar, ¿no? Claro. O que ellos entienden que se puede llegar porque ellos se enfocan a esas 4 semanas. Sí, con la preparación más difícil posible también de campo, ¿no? O sea, te vas a encontrar las condiciones más exigentes del año, ¿no? Eso sí que no hay duda. Y al final no es lo mismo jugar en un campo que está preparado para un grande que en un campo que está preparado para un torneo regular del circuito americano. Aunque a veces se igualen esas condiciones, o se parezcan, o se acerquen esas condiciones, pero no es lo habitual, ¿no? Entonces, sí, no creo. No. Yo, sinceramente, no veo a Ben Griffin con el perfil de ganador de grande. Pero bueno, ya ha ganado un torneo importante en unas condiciones muy exigentes como es Colonial, y además le ha ganado, pues entre otros, al número 1 del mundo, a Scottie Scheffler, ¿no? Que ahí estaba esta semana y que, pues mira, se puede decir, David, que al final, en cierto modo, algo de factura sí le ha pasado el PGA Championship, ¿no? Y toda la celebración, y que no cogió un palo ni el lunes ni el martes entrenó, no practicó. Sí que no ha estado al nivel habitual Scheffler, ¿no? Especialmente el viernes, ¿no? Que quizás es donde se le escapa el torneo. Sí, bueno, esa muy mala jornada de Pat, y ya está. Es que es la explicación, Alejandro, porque al final, con todos los detalles que influyen en una ronda de golf, y no digamos en 72 hoyos, creo que verdaderamente, y no es coger un atajo en el análisis, ¿no? Verdaderamente, sin esa mala jornada de Pat, que es que ese día Scheffler fue de los 10 peores, ¿no? Sí. Pateadores sobre el campo, ¿no? Un desastre. Se lo quitas y como mínimo te está saliendo un playoff de desempate. Sí. Pero claro,
habrá quien te diga ya, pero ¿y por qué le vas a quitar eso a Scheffler? A mí quítame lo mal que le pega al driver el sábado, ¿no? Bueno, ya, pues sí, es verdad, ¿no? Pero es cierto que es tan consistente Scheffler que sí se pueden hacer este tipo de análisis con él, ¿no? Porque es que está tan claro, salta a la vista, ¿no? Es muy fácil, ¿no? Analizar a jugadores con tantísima consistencia, ¿no? Sí. Y aún así, pues fíjate, acaba en cuarta posición. Yo creo que al final este tipo de semanas de Scottie Scheffler, si uno lo piensa bien, lo único que hacen es agrandar todavía más su figura. Si es que es bestial. Es que tiene una semana donde... y acaba cuarto, ¿no? Sí, semana de inventario. Es muy Tiger. Es que es muy Tiger todas estas cosas. Es muy Tiger. Siendo jugadores muy distintos, ¿no? Es que es muy Tiger este asunto. O sea, los números son muy Tiger. Sí, y este tipo de situaciones. No, pues mira, Tiger no estaba fino esta semana, porque es que Tiger no ganaba todos los torneos. De hecho, como es golf, ¿cuántos ganó Tiger? ¿No? Pues no ganó ni... Pues estaba entre el 25%, ¿no?, de los torneos que ha jugado en su carrera. Más o ¿Puede menos. ser? Sí. Te lo voy a decir. Sí, no, míralo, pero yo juraría que sí, que era alrededor del 25% y creo que Top 10 tenía como el 60% o algo más, o casi 70% de... No, bueno, sí, Top 10, eso es de loco. De loco, sí. Pero creo que en victorias, sí, andaba por ahí. Creo que andaba pues por el 25%, creo. Sí. Mira, según el ranking mundial, ¿no? Sí. Según el ranking mundial, torneos de ranking mundial. Que es muy fiable. Tiger ha jugado en su carrera 429 torneos valederos para el ranking mundial y ganó 93. Pues sí, no llega a una cuarta parte, ¿no? No llega a una cuarta parte. O sea, que es que Tiger Woods no llegó a ganar ni un 25%, o sea, no ganaba uno de cada 4. Exacto. O sea, ganaba más o menos, tampoco uno de cada 5, pero ahí... Y ya está bien. Cerca del 20%. Estos números, para el que le pilla aterrizando ahora en esta bola provisional o en el mundo del golf, esto no se da. Esto es una auténtica locura, ¿no? Y eso que Tiger, todos sus últimos años, pues ya era otra cosa, ¿no? Yo creo que sí llegó a estar en el 25, ¿no, David? Seguramente Tiger sí que llegó a estar en el 25% de victorias en algún momento de su carrera. Claro, es que después ha ganado muy poco. Y en un tercio. Y llegó a estar en un tercio. ¿No? Fíjate. Sí. Llegó, en algún momento de su carrera llegó a tener una victoria cada 3 torneos, digamos, ¿no? es que es de risa. Entra la risa floja, de hecho, cuando uno piensa en esos datos, ¿no? Ganar 1 de cada 3 veces que te presentas a un torneo. Más o menos, ¿no? En algún momento, claro que se acercó a esos porcentajes y siguen siendo unos porcentajes brutales los de hoy en día, ¿no? Pero bueno, eso, que estamos hablando del mejor y ni siquiera gana 1 de cada 4, o sea, es decir, que es que no ganan. Y cuando uno suma top 5, bueno, pues esto es lo que hablábamos de Scheffler, ¿no? Aún así. Y luego la vergüenza torera de este tipo de gente, ¿no? Aparte que son muy buenos, no dejarse llevar torera, ¿no? Nunca. La vergüenza torera, porque al final Scheffler hasta tiene pequeños problemas. Nunca llegó a peligrar el corte, digamos, el viernes, pero bueno, que ahí en algún momento anduvo ya mirando por el retrovisor, a ver por dónde venía la línea del corte, si se acercaba mucho o no, ¿no? Totalmente. Y luego lo tenía muy fácil, Scottie Scheffler jugando cerca de casa, digamos, para dejarse llevar. Bueno, pues he venido aquí todo el mundo ya simplemente con mi presencia está encantado. Y este tipo de monstruitos tienen esa vergüenza torera, ¿no? Y sale el sábado, se come el mundo, se vuelve a poner incluso para... Sí, a darse una opción. Para abrirse una puertecita, ¿no? Y el coraje competitivo de estos tipos a mí me encanta, ¿no? Oye, por cierto, hablando de coraje competitivo y tal, que me acabo de acordar. ¿Sí, atención? Me acabo de acordar del formidable homenaje a Rafa Nadal ayer en Roland Garros. Me pongo de pie. Qué maravilla, ¿no? Ese Rafa Nadal que no podía contener las lágrimas y un poco nos lo transmitía a todos, ¿no? Es que tenía ganas de llorar viéndolo, ¿eh? Sí. Porque te transmitía la emoción, o sea, era muy sincero todo muy sincero. No, y como a mí me hacía gracia, o le estuve dando vueltas a una idea, ¿no? Y es cómo se dejó llevar ayer Rafa, ¿no? Porque es que estuvo llorando desde que entró hasta que salió, y fueron 50 minutitos de homenaje, sí. No fue cualquier cosa, ¿eh? Sí, decidió no contenerse. El que no lo haya visto, que lo vea.
que lo vea. Es verdad que ahora todos vemos muchos vídeos, galletitas, ¿no?, que te van dando por aquí y por allá en diferentes webs, pero es algo como para... merece la pena, de verdad. Es casi una hora o cerca de una hora, algo más de 3/4 de hora, pero merece la pena ver todo, ¿no? Ver todo relajado, y simplemente como... dejarse llevar por las emociones de Nadal, ¿no? Sí, sí. Y yo ayer le he dado vueltas a una idea bastante literaria, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero no sé, quizá tenga algo de verdad. Y es que cómo se rompía ayer Rafa Nadal hablando de su tío Tony, bueno, recordando a sus abuelos, en fin, en general, y con cada muestra de, bueno, con cada uno de los diferentes actos que compusieron ese homenaje a Roland Garros, pues cómo se emocionaba, cómo volvía a llorar, ¿no? Y yo pensaba, si es que Rafa es verdad que nunca ha sido un tipo que transmitiera sus emociones, ¿no? Y ahora sí puede ya, porque él era un gladiador. Yo no te digo que él, cuando era jugador, sí, tuviera pensado, o tuviera planeado, o tuviera diseñado esa manera de ser, de no, yo no puedo mostrar mis emociones, ¿no? Pero es que él era un gladiador, ¿no? Y ahora que ya no está ahí en la tierra, nunca mejor dicho, ¿no?, en la tierra batida, sí. pues como que se puede relajar un poco más, ¿no? Yo te digo que ese homenaje o un acto parecido todavía en su época de jugador y no se hubiese emocionado tanto, ¿no? Y insisto, creo que es algo del inconsciente, Sí. ¿no? Pero ahora Nadal es, digamos, una persona corriente. Un terrícola, uh-huh. un humano más, un humano más, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? Es como que se le han caído una serie de muros, ¿no? Y de armaduras, ¿no? Que él tenía. Bueno, y el momento huella, aquí da igual, o sea, que no se considere ni siquiera un spoiler, ¿no? No, claro, además yo creo que lo ha visto todo el mundo, David, yo creo que lo ha visto todo el mundo. Sí, yo creo que lo ha visto, ¿no? El momento huella creo que o sea, no se puede acertar más. Es una genialidad. Este caso, Roland Garros. Es una genialidad. Sí, y además es que no... Es que es tan es una redondo. Genialidad, sí, es que es muy difícil hacerlo también, es muy difícil. Es decir, ¿qué homenaje le podemos hacer a Rafa Nadal? O sea, ¿qué podemos hacer que perdure a lo largo de la historia la presencia, lo que ha sido Rafa Nadal para este torneo, ¿no? Para Roland Garros? Y sinceramente es que no se me ocurre nada mejor que lo que hicieron. Bueno, y eso es muy difícil. Para el que no lo sepa, ahí pegadito a la red, fuera de la pista, en un lateral, se ha colocado una placa que muy sencilla, que simplemente muestra la huella de Rafa Nadal y luego el número de Roland Garros, sí, que ganó, 14, sí, y punto, ¿no? Y el nombre. Pero la huella, ¿no? Uh-huh. La huella. Y el nombre. Claro, es que es tan redondo, o sea, que Rafa Nadal haya dejado huella, incluso de una manera física, literal, física. Sí. Literal, en esa pista, ¿no? En esa pista, ¿no? Que era... su pista, ¿no? Su pista es perfecto. Es precioso, es perfecto, ¿no? es precioso. Cuando ves cómo ocurrió todo, dices, ¿cómo no se me ocurrió a mí esto? Les hubiese mandado yo un email a lo de Roland Garros. Pero no, es que no es fácil. Es que al final hay mentes brillantes que se dedican a esto y que por eso son tan brillantes y por eso están donde están, ¿no? Y desde luego, de verdad que el homenaje no pudo ser más bonito, en toda su extensión, y sin hacerlo un pestiño, y sin que fuera demasiado largo, y dando a cada momento y cada situación su sitio, su lugar. No, fue larguito, pero es que se hizo muy corto, es que estuvo muy bien. Sofeli, a ver cuándo te ponen a ti una placa al lado del green del 18. Es de Valhalla, en Valhalla. Sofeli. No, es muy bonito porque, fíjate, esto lo que significa, en el fondo, es muy ridículo lo que voy a decir porque es tan obvio, pero bueno, quiero decirlo, aunque sea una obviedad. Dentro de 25 años habrá un gran campeón de Roland Garros, o de 20, me da igual, o de 15. Habrá alguien que gane por, no lo sé, quinta vez Roland Garros, sexta vez Roland Garros, cuarta, séptima incluso. Y dirás, dentro de 30 años, que nosotros seguramente ya no lo veremos, pero sí, las generaciones venideras. Dirás, supercampeón. Pero lo que va a estar siempre ahí es la huella de Rafa Nadal. Unos ganarán, el año siguiente ganará otros establecerán una secuencia de victorias, no me sale ahora la palabra, pero bueno, una dinastía. Meterán una dinastía ahí en Roland Garros de 4, 5, 6, 7 victorias, pero lo que estará siempre, lo que perdurará para siempre, es la huella de
de Rafa Nadal. Bueno, y esa foto nos vamos a hartar de verla, espero. Cada campeón español que haya en Roland Garros, cada campeón que se corone en esa pista, esa foto no va a faltar, ¿no? La foto con el trofeo al pie de la placa de Rafa. Esa foto espero que la veamos muchas veces, ¿no? Significará que muchos jugadores y jugadoras españolas han ganado allí, ¿no? Esperemos que lo veamos incluso este año, ¿eh? Pero incluso habrá otros jugadores que no tienen por qué ser españoles que Seguro. Que querrán posar de esa manera, ¿no? Porque es una referencia, ¿no? Rafa, ¿no? Sin duda, una referencia mundial, no solo del tenis, que por supuesto, sino del deporte. Así que, bueno, que enhorabuena a Roland Garros por lo que hicieron y por supuesto, enhorabuena a Rafa Nadal por cómo es, por quién es y por todo lo que ha supuesto, ¿no? Para el deporte y para la sociedad española. Que David, hemos hablado de Griffin, vamos a hablar también de Reitan, ¿no? Vamos a hablar de lo que ocurrió, sobre todo en el Soudal Open, en el circuito europeo, en el DP World Tour, porque bueno, es un ganador curioso. Vamos a dejarlo en curioso. No es un ganador más. Es perfil bajo, es verdad que Reitan hasta ahora ha sido perfil bajo, pero es un perfil bajo con comillas. O sea, yo lo pondría perfil bajo, pero por encima de Griffin, por ejemplo, ¿no? Griffin me parece un perfil todavía más bajo, aunque haya ganado un mejor torneo, sin ninguna duda, en el PGA Tour. Pero Reitan, pues era un jugador que en la época amateur se hablaba mucho de él, ¿no? Era como, cuidado con eso. Antes de que llegara Hovland, parecía que iba a ser Reitan, el primer gran jugador noruego del que todo el mundo iba a hablar y que iba a conseguir grandes victorias y que cuidado con este tío porque no sé si llegó a ser incluso número 1 del mundo amateur, pero si no lo fue estuvo muy cerca, ¿no? Y sin embargo el paso a profesional le costó mucho. Esa es la realidad, le costó mucho pasar a profesional y triunfar como profesional. Y ahora llega esa primera victoria. Tengo curiosidad por ver si esto es un punto de inflexión en su carrera, o ha llegado a lo máximo, o precisamente era esto lo que necesitaba, ¿no? Lo que hablábamos del Alps, de las motivaciones y de lo que a cada uno le sirve para mejorar su confianza. Igual vemos un punto de inflexión en Reitan, porque desde luego juega muy bien al golf. Sí, igual para ganar tenía que ocurrir lo que ocurrió ayer, y Exacto. es que viniese de ninguna parte y firmase la tarjeta de su vida, ¿no? Tratándose de un domingo y bueno, y todo lo que ocurrió después, ¿no? Porque él pone ahí, ¿verdad?, un resultado exigente, pero quizá no tan exigente. Eso bueno, es. sí, es que ese tipo, ¿cuántas veces lo hemos contado también, ¿no? Es que cuando uno llega de ninguna parte, precisamente, y te ponen ahí un resultado y tienes que batir y ya empiezas a jugar contra un resultado, o sea, los líderes tienen que empezar a jugar contra un resultado, es que es muy complejo. Muy complicado. O sea, sí. Sobre todo cuando alcanzas, ¿verdad? Cuando alcanzas la cifra con la que salió el líder a jugar. Normalmente, cuando pasa eso, que alcanzas esa cifra con la que salió el líder a jugar, todo se le complica mucho a los que vienen por detrás. Sí, es verdad. También va a depender de qué tipo de campo es, qué condiciones de juego tienes y tal, pero sí, quizá tenía que ocurrir así, ¿no? Para que Reitan efectivamente diese el salto, ¿no? Y ahora, pues como tantas y tantas veces, habrá que estar muy pendiente, en efecto, de si esto va a suponer algo, ¿no? Y después tenemos pues la actuación de los españoles, ¿no? Que también evidentemente tenemos que comentarla, ¿no? Un 10º puesto de Ángel Ayora y un 10º puesto también de Manu Elvira, los dos empatados en la 11ª posición, y en el puesto 16º acabó Nacho Elvira. Ha sido una buena semana del golf español en el Soudal Open. No una gran semana, pero sí una buena semana. Han estado arriba, sobre todo Ayora ha estado arriba prácticamente toda la semana, durante los 4 días, aunque al final no ha podido rematar con un top 10, pero bueno, se ha dejado ver por la parte alta. Manu Elvira con un gran fin de semana y después Nacho Elvira pues también, ¿no? Ahí todo el tiempo, ¿no? En la zona también alta. Chacarra estuvo al principio, después el fin de semana no ha sido bueno. En fin, se han dejado ver los españoles, pero sin brillo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Ha faltado ese cambio de marcha que es necesario también para ganar un torneo el domingo. Sí, nos ha fallado un poco la intuición aquí, por lo menos la mía, ¿no? Yo tenía ese tilín. Esta semana lo tenía, ¿no? De el absoluto convencimiento, absoluto, porque es que era absoluto, de que algún jugador español, si no alguno más, iba a estar luchando por el triunfo esta semana, pero es que ni por asomo, ¿no? La verdad es que no ha sido así. Pero, dicho lo dicho, son semanas que en el caso de Manu Elvira, por ejemplo, aunque Manu Elvira no está precisamente en apuros, no es que lleve un año horroroso, pero hay que seguir sumando, David, hay que seguir sumando, sí. Tiene que seguir sumando, efectivamente, ¿no? En el caso de Ángel Ayora, pues volver a sumar otra vez. Son semanas para
de esas importantes de relleno para algunos jugadores, ¿no? De haberse asomado por ahí arriba, de haber acabado más que notablemente bien y de sumar esos puntos, ¿no? Y hay un caso, Alejandro, que me gustaría también repasar, porque además tiene que ver con muchas cosas de las que hemos hablado en esta bola provisional, sí, que es el de Tristan Lawrence. Es increíble, ¿no? Es verdaderamente increíble cómo es el golf. Un jugador tan poderoso, un jugador que tampoco tiene ya tanto que demostrar, es joven todavía, pero Tristan Lawrence todos le hemos visto, todos habíamos pensado que el traje del PGA Tour le quedaba niquelado. Simplemente era ver cuándo llegaba allí, ¿no? Que siempre es una parte del proceso engorroso, ¿no? Pues no es fácil la adaptación al mejor. Exactamente, ¿no? Y resulta que este muchacho había jugado... Bueno, es que concretamente venía de fallar 6 cortes seguidos. Es verdad que en esos 6 cortes estaban el Masters y el PGA, pero bueno, da igual. Es que Tristan Lawrence llegó a pelear por el Open el año pasado. Claro. O sea, te quiero decir que no es que los grandes se le queden grandes, ¿no? Valga la rebuzna. Bueno, pues venía de fallar 6 cortes y viene aquí sin hacer tampoco nada del otro mundo, te hace un cuarto puesto, que es, bueno, de larguísimo, su mejor resultado del año, porque es que lo mejor que ha hecho este año en el PGA Tour es un 59 en México y un 54 en Puerto Rico. Lo demás, todo han sido cortes fallados. Curioso. Todo, y no son pocos, han sido hasta 12 cortes fallados, si no me equivoco. Es brutal, ¿no? O sea, y de repente llega aquí, vuelve. Tampoco parece que el Rigben International Golf Club sea el jardín de su casa, precisamente, ni un campo que en apariencia le deba venir a él fenomenal. Y eso, ¿no? Prácticamente sin darse cuenta, ha acabado cuarto, ¿no? Exacto, sin hacer nada, sin haber aparecido en toda la semana, porque prácticamente no es que haya aparecido durante toda la semana, ha acabado cuarto, ¿no? Es eso, ¿no? Es la cabeza, tema, todo este tema de la cabeza, la adaptación, no es tan sencillo. A saber qué nos tendría que contar Tristan Lawrence sobre por qué se ha sentido tan incómodo, ¿no? Allí jugando en Estados Unidos, que no pasa cortes, que es uno tras de otro. Sí, que es lo que no le gusta, ¿no? del PGA Tour, o a lo que no se ha acostumbrado del PGA Tour, porque evidentemente hay algo ahí que tiene que ver con lo psicológico, no hay nada técnico, y si no, para muestra el botón del Saudal Open, como tú acabas de contar, ¿no? O sea, que es obvio, ¿no? Que hay algo ahí que hace masa, hay algo ahí que hace masa y que no funciona en el PGA Tour con Lawrence, de momento. Ya veremos si este jugador, otra cosa no, pero es buenísimo, y igual en la siguiente vez que vuelva a Estados Unidos lo afronta de otra manera, totalmente distinta a la siguiente gira americana. ¡Schauffele, desgraciado! ¡Suelta el cable que hace masa! ¡Schauffele! Ese es el caso de Tristan. Mira, hablando también, dice, hemos hablado de una cosa y voy a hacer referencia a Tristan Lawrence. Pues voy a hacer referencia también a otra cosa que hemos hablado aquí en esta bola provisional respecto a Ángel Ayora. Hemos hablado del efecto llamada, ¿no? Del Alps, que existe, ¿no? Está más que demostrado. O sea, científicamente hay libros ya escritos sobre cómo funciona el efecto llamada en el golf, ¿no? De cuando gana alguien que está cerca de ti. Bueno, pues quiero apostar. Bueno, en el golf y en todos los deportes. Y en todo, es verdad, sí, y en todos los deportes, ¿no? Pues quiero apostar a que más pronto que tarde vamos a ver a Ángel Ayora peleando por una victoria de verdad, y a lo mejor ganando, si no en Austria esta semana, pues a lo mejor la semana que viene, que ahora mismo no me acuerdo dónde es, pero donde sea, la semana que viene el torneo, en Europa. En Holanda, pues lo veremos en Holanda, o lo veremos en Múnich, o lo veremos en las próximas semanas en Europa. Creo que vamos a ver a Ayora ganando o peleando por ganar. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Bueno, pues precisamente porque el compañero habitual de entrenamiento de Ayora es Reitan. Es con el que más entrena, con el que más veces juegan al golf. Y evidentemente entrenar con Reitan significa echar partidas de golf. Al final es, oye, pues vamos a ver cómo estamos competitivamente hablando. Vamos a competir. Juegan en Valderrama, juegan en la Hacienda Links, juegan, bueno, pues en todos los campos de la Costa del Sol. Tienen para aburrir para elegir dónde jugar en Sotogrande. Y juegan muchas veces juntos, Ayora y Reitan.
pues yo estoy convencido de que esta victoria de Reitan, aparte de ser un punto de inflexión para Reitan, obviamente, creo que también lo va a ser para Ángel Ayora. O confío, o espero, o deseo, por ser más precisos, ¿no? Que también le pueda servir ese efecto llamada al jugador de Marbella. Pues sí, y para terminar, por donde habíamos empezado, y lo absolutamente precioso de todo este asunto, del golf, es que tú te llevas a Reitan y a Ayora al siguiente torneo del Alps Tour y ni en broma tienen por qué ganarlo. Es verdad. Y ni en broma tienen por qué ganarlo. Esta es la maravilla del golf, en realidad. Claro que serían candidatos favoritos a priori, claro que serían favoritos absolutos a priori, pero claro también que no tendrían por qué ganarlo. Es más, incluso te diría que hasta lo normal sería que no lo ganaran. Exacto. En un momento dado, ¿no? Pero ni Ben Griffin, David. Ni Ben Griffin. Ni Ben Griffin. Ya si hablamos de Scheffler, igual ya sí, es otra cosa. Igual Scheffler sí que gana el torneo del Alps. Igual puede ganarlos todos, ¿no? Todos. Estaría bien que dedicaran un año de su vida a este tipo de cosas, ¿verdad? Estaría muy bien. Mira, este año voy a jugar el Alps Tour. Scotty, pero ¿cómo esto? Cómo... Y los grandes. Sí. Voy a jugar el Alps Tour y los 4 grandes. Sí. Que creo que es la mejor preparación. Para los grandes me va a venir mejor prepararlo con el Alps. Sería muy interesante, la verdad. Estaría muy bien ver y nos llevaríamos sorpresas, ¿eh? Nos llevaríamos sorpresas. Estoy convencido de que nos llevaríamos sorpresas. Por cierto, que un oyente, un querido oyente desde Argentina, evidentemente, nos escribía anoche a través de X, de la antigua Twitter, y nos decía Ernesto Poloto. No se puede tener más apellido argentino, ¿verdad? Poloto. Bueno, Ernesto Poloto nos decía: vamos, Alejandro, David, digan algo del Pato mañana. Pues sí, habrá que hablar del Pato, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y vamos terminando esta bola provisional con él, porque evidentemente es muy gordo lo que ha hecho Ángel Cabrera, ¿no? Sí, señor. Es muy gordo, viniendo de donde venía, de la nada, de estar pues prácticamente retirado, ya lo saben, ¿no? En la cárcel durante mucho tiempo, casi 2 años, creo que han sido, 2 años y pico, y bueno, salir de ahí y tan rápidamente volverse competitivo, porque es que ha sido rapidísimo, volverse competitivo, sacarse la tarjeta por la escuela, o presentarse, perdón, a la escuela del PGA Tour Champions, ganar con una invitación en el PGA Tour Champions, y ahora 2 grandes consecutivos, los 2 primeros grandes del año los ha ganado. Ganó la semana pasada el Traditions, el Regions Traditions, y esta semana ha ganado el US PGA Championship. Así que tremendo lo de Ángel Cabrera. La verdad es que sí, claramente todo lo que le ha pasado le ha servido, si cabe, de una motivación más extra, ¿no? Por demostrarse cosas, por demostrar cosas a su entorno, por lo que sea. Él ha encontrado ahí una motivación, un desafío al que ha agarrado pues por el cuello, y la verdad es que es increíble lo que está haciendo. Puro talento, ¿no? Puro talento. Esas explicaciones técnicas, por decir algo, que no son ni técnicas, ¿no? Pero este mismo año, no recuerdo bien cuándo, ¿no? Cuando en alguna de sus últimas intervenciones ante los medios le preguntaban, bueno, Ángel, ¿y cómo fue? ¿Cómo decidiste volver? Y tal. Y que me perdonen Poloto y todos los argentinos que nos estén escuchando, por el espantoso acento que voy a intentar imitar en argentino. Sí, bueno, no, un día me puse a dar bola, vi que la bola salía para adelante y dije, pues venga, vamos a intentarlo. A ver, sí, de verdad que dijo algo parecido. Sí, dijo algo parecido. Es impresionante la simplicidad con la que explica las cosas Cabrera, sí. Sí, y entonces, que hay un punto ahí de exageración y de mitificar. Ellos mismos, los propios jugadores, hasta se mitifican a ellos mismos en este tipo de situaciones, ¿no? Pero que hay, en el caso concreto de Cabrera, yo creo que hay mucho de verdad. Es que te imaginas a Cabrera levantándose un día y tipo, vamos a probar, ¿no? No tengo nada que hacer esta mañana, vamos a probar. Bueno, pues sí, es puro talento. La verdad es que ves a Ángel Cabrera en el campo y dices, ¿cómo puede uno llegar a conseguir estar encima de la bola o jugando al golf de una manera tan natural, que parece como que... Que nació para eso, parece que nació para eso. ¿Verdad? O sea, para él todas esas cosas del stand, los ángulos, tal, no, él llega y
toma zurriagazo. No ¿Tú crees que le echa mucho tiene tiempo? más. ¿Tú crees que le echa mucho tiempo al Trackman, Ángel Cabrera, y a los Flight Scope Pues, y a los números? Pues mira, sería muy interesante saberlo, ¿no? Si él ha ido incorporando algo de todo esto, Buah, ¿no? yo creo que no sabe tiene ni lo que pinta es. de que no, ¿eh? Yo creo que no sabe ni lo que Tiene, es. tiene pinta de que no. Tiene pinta de que no. No, pero bueno, nos enteraremos y lo contaremos, pero bueno, desde luego es un aterrizaje brutal, ¿eh? en el PGA Tour Champions, el de Ángel Cabrera, y la verdad que es, por esa manera que tiene de jugar al golf, es una auténtica gozada, ¿eh? Es de esos jugadores que tú dices, pues mira, pues por él sí, pagaría una entrada para ir a verlo, ¿no? Y disfrutar de 18 hoyos de Ángel Cabrera, con todas sus cosas, ¿eh? Con los líos en los que se mete también, con los no líos, con el talento, con el juego corto, esas manos que tiene, que son absolutamente prodigiosas, ¿no? Gigantes y prodigiosas, ¿no? Así que bueno, que ahí está, ¿no? Ahí está. Espero que nuestro queridísimo señor Poloto le haya gustado esta parte, ¿no? Este comentario sobre Ángel Cabrera. Y nada, bueno, que Jiménez no anduvo lejos, ¿eh? No anduvo lejos, pero realmente no estuvo en la pelea por ganar. Y otro top 10 para Carlota Ciganda, que nunca está de más llegar con un top 10 al próximo grande. Esta semana es semana de grande, que ya hablaremos el jueves, femenino, el US Open. Un buen grande para Carlota. Es un grande que normalmente Carlota se le da bien. Y hombre, y venir de hacer un top 10 en la semana anterior, pues siempre es bueno. Y no solo un top 10 en la semana anterior, sino que lleva 4 de los últimos 5 torneos acabando en el top 10 Carlota. Así que algo se está cociendo ahí. Algo se está cociendo en el juego de Carlota y a ver si es capaz, ¿no? de sacarlo todo en un grande y en este caso en el US Open, ¿no? Ojalá. Así que nada, que hasta aquí llegamos, que hasta aquí llega, David, esta bola provisional, que volvemos el próximo jueves con lo que le comentábamos, que creo que el jueves les vamos a contar alguna cosa interesante que tiene que ver con Ten Golf y una iniciativa que estamos montando y que creemos que les va a gustar, ojalá, si no, pues ya nos lo cuentan ustedes, pero eso será el jueves. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y muchísimas gracias, David Durán. No seremos nosotros, no, quienes perdamos la fe en Carlota Ciganda, en los medios concretamente. Con la cara lavada y recién peinada, recién peinada, recién peinada. Niña de mis amores, qué guapa está, qué guapa está, qué guapa está. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.